vamos a hablar acerca de presupuesto complementario. Lo hemos hecho con él en diversas ocasiones porque es un colaborador de este espacio de hace mucho tiempo, pero esta vez lo hace desde otra óptica, lo hace desde directamente el manejo del presupuesto. Y qué bueno verlo ahí porque facultades técnicas, conocimientos sí que tiene. Nuestro abrazo a don José Rijo Presbot, quien es el director general de presupuesto. Don José, qué bueno recibirlo. Mire, le confieso que pensé que iba a ser más difícil conseguirlo a usted después de este nombramiento. No, muy buena, Gerardo, un gran placer, Roberto. Edwin siempre le cae a uno atrás y lo consigue. Y lo consigue, está viendo. Eficiente, Edwin. Eficiente. No. Y sí, aquí estamos tratando de hacer un esfuerzo sobre una realidad muy dura, muy crítica. Nunca visto en el mundo, con 90 países en decrecimiento, que nos está afectando terriblemente. Y más con lo que encontramos, con lo que encontramos. Usted lo explicó desde la oposición o cuando estaba en campaña, la difícil situación que se nos venía encima y todo el tema del endeudamiento, etcétera, etcétera. Al llegar, ¿qué se encontró? Para después hablar un poquito del presupuesto complementario y explicarle a la gente, porque la gente oye hablar de presupuesto complementario. El gobierno saliente también había presentado un presupuesto complementario. ¿Por qué presentar otro presupuesto complementario si el que se había pedido supuestamente era para poder viabilizar todos los programas de ayuda social en medio de la pandemia? ¿Por qué hacía falta más dinero? Pues efectivamente, Roberto, la modificación que se hizo al presupuesto general del Estado en junio pasado, mediante la ley 6820, nada más contemplaba todos los programas de asistencia y combatir el COVID hasta junio, no los meses de julio, agosto hasta diciembre. Por lo tanto, los recursos que se necesitaban no estaban incluidos en esa modificación del presupuesto. Por otro lado, tú recuerdas que cuando se sometió ese proyecto de modificación, nosotros dijimos aquí en este programa de que los ingresos estaban sobreestimados, de que estaban que la caída iba a ser más grande al finalizar el año y que ellos estaban contemplando unos ingresos que no lo iban a recibir. Y efectivamente, los ingresos estimamos que se están cayendo a partir de la estimación de junio a 63.000 millones de pesos menos para final de año. Y esos 63.000 millones de ingresos menos, indudablemente que impacta ya en el déficit que se va a tener para final de año. Por el lado entonces de que encontramos, el déficit ya acumulado al 16 de agosto llegaba a unos 192.000 millones de pesos ya, sin incluir los gastos o la inversión en subsidio y en mantener los empleos con el programa de FASE y el PATI, que es el programa de asistencia a los trabajadores independientes. Nada de eso estaba cubierto dentro del presupuesto. Estamos hablando que por el concepto de FASE, ¿no? Es decir, y PATI, son unos 42.000 millones de pesos adicionales que hay que buscar para mantener eso hasta diciembre. Ahora, don José, escúcheme que le interrumpan. Lo que me parece paradójico que no se haya presupuestado o al menos no se haya solicitado al Congreso dentro del presupuesto complementario que pidió el gobierno de Danilo Medina partidas para terminar el año, o sea, hasta diciembre para estos programas, especialmente del COVID, cuando el propio presidente Danilo en una locución decía que dejaba estos programas implementados hasta diciembre y que lo dijo en una locución, creo que una de sus últimas alocuciones. Me parece paradójico, contradictorio que por un lado diga que los programas continuarían hasta diciembre, sabiendo que no iba a continuar el PLD en el poder, y no pidió dinero para continuarlo y dejárselo al gobierno del PRM. Pues así fue, era parte de toda la manipulación de las informaciones que siempre se decía
sobre el presupuesto. Estas partidas ahora sí están consignadas en la modificación que sometimos y que ya está siendo conocido por el Senado de la República. Hay 47.000 millones de pesos en el Quédate en Casa. Eso no estaba contemplado. Ni los 42.000 del PATI y FAS. Ya estamos hablando ahí de 89.000 millones de pesos adicionales que hay que buscar. Igualmente, hemos tenido que incorporar unos 10.000 millones de pesos adicionales al Ministerio de Educación, que tiene un plan que solo en todo lo que tiene que ver con los sistemas, la tecnología, las computadoras, las laptops, el entrenamiento a profesores, para que esto a su vez entrenen a los padres para el acompañamiento con esta nueva modalidad de educación remota. Esos son 27.000 millones de pesos. Por un arreglo interno que hemos podido acomodar algunas cifras, algunos gastos que no eran prioritarios, nada más pudimos aportar ahora en esta modificación 10.000 millones de pesos de educación. Pero también aquí hay que buscar 17.000 para poder llegar al presupuesto que dijo el presidente de la República. Bueno, dentro del mismo presupuesto de educación ya existente es que hemos hecho algunos arreglos para completar esas partidas que nos hacían falta. Por otro lado... Déjeme preguntarle, permiso, ministro querido, a propósito de ese tema. Yo le recuerdo, porque cada intervención suya en el programa era una clase, sobre todo para el manejo del presupuesto y de economía, que recuerdo, y lo decía también a propósito de Wellington Arnaud, un maravilloso joven trabajador que dio seguimiento al incumplimiento de los presupuestos en la Cámara de Diputados por mucho tiempo. Y yo recordaba que usted decía que, por ejemplo, era una ilegalidad mover partidas presupuestarias una vez fueran aprobadas como parte de la ley, porque el presupuesto es una ley. ¿Cómo hacerlo ahora sin que se convierta en una ilegalidad? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que usted dice se reajusta, por ejemplo, en el presupuesto de educación para poder completar una cifra que ayude al inicio del curso escolar? Precisamente en la ley de presupuesto, de modificación del presupuesto, se establecen los cambios en los programas que se están afectando uno por uno, al nivel de, inclusive, de lo que nosotros llamamos el auxiliar de la cuenta, que es la última línea del presupuesto. Eso, si tú tienes, por ejemplo, que va a gastar 1 millón de pesos para compra de papel, ¿no? Y la proyección es que nada más gaste 200.000, entonces le estamos dejando nada más esos 200.000 a papel y los otros 800.000 lo estamos colocando en capacitación, por ejemplo. Ahora, para utilizar esos 800.000 en capacitación, ustedes en el presupuesto complementario tienen Hicimos las modificaciones y la adecuación de cada una de las instituciones. Para que entonces el Congreso lo apruebe y tenga valor legal dentro del presupuesto. Porque eso, el problema es que los anexos, que son amplísimos, no se ven, no, la gente no lo estudia. Nada más nos quedamos en el articulado de cuánto se incrementa, pero no el análisis más profundo. Pero, por ejemplo, en otras instituciones tuvimos que quitar, disminuir. El problema es que nosotros esperábamos obtener más recursos con disminución de gastos no prioritarios, pero la mayoría están amarrados. Por ejemplo, en el caso de la publicidad, mucho de la publicidad ya está amarrada por contrato. Entonces no podíamos disminuir mucho. Pero o sea, el gobierno anterior pudo haber dejado contratos publicitarios para un gobierno que no iban a ejercer. O sea, hasta diciembre, por ejemplo. Sí, sí, claro. Es un disparate. No, todos esos contratos están hasta diciembre y algunos hasta marzo, que tienen que ser revisados, ¿no? Pero no solamente es ese tipo, muchos contratos. Personal contratado también, renovado en julio, cuando ya se sabía que no iban a estar, para que se mantuvieran como contratados. Todo eso tiene que ser revisado. Pero, por ejemplo, en publicidad, en viático y alquileres,
nosotros logramos reducirle a las instituciones 1.400 millones de pesos. Eso se dice fácil, pero es mucho dinero. 1.400 millones, un dineral. 1.400 millones en publicidad y viático, básicamente se lo quitamos. Para compra de vehículos y equipos de oficina, 1.274 millones de pesos. Economizamos. Ahí vamos sumando, son 2.600.000 y pico mil millones. Sí, en combustible y textiles, ropa para vestir, toda esa cosa, 2.600 millones de pesos reducidos. Mucho dinero. 2.600. En transferencias corrientes, algunas instituciones que gastan fuera de presupuesto, les reducimos 2.900 millones de pesos. En obras que hemos postergado, que no se iban a cumplir este año, que no se iba a ejecutar, no se ha ejecutado nada, ahí conseguimos unos 4.000 millones de pesos. En total eso nos dio un ahorro de 12.200 millones de pesos. Nada más con esos renglones, ¿no? Que va a ser mucho mayor para el próximo año, porque ya no vamos a tener este amarre de contratos con combustible, con publicidad, ¿no? Y estamos manejando eso. ¿Para qué utilizamos esos 12.200 millones de pesos? Más otros arreglos que hicimos de modificaciones internas o para lo que tiene que ver con salud. Claro. Es decir, nosotros estamos invirtiendo en salud 15.000 millones de pesos, sí, como por ahorro interno que hemos logrado. Por eso podemos disponer, ya se ha dispuesto, de 6.000 millones de pesos para la compra de las pruebas, ¿no? De las pruebas diagnósticas de COVID-19. Y notificarlas. Claro que sí, 6.000 millones de pesos. Para el salario e incentivo a los profesionales de la salud, que no estaban contemplados hasta diciembre, le aumentamos 2.000 millones de pesos. Es decir, para facilitarle. Adicional a esos 2.000 millones de pesos, fuera por otro programa, por otro, le estamos colocando unos 2.700 millones de pesos más para ampliar el personal de salud y para mejores incentivos. En equipos de protección personal, que tanto se ha criticado, hay 1.200 millones de pesos disponibles. Para la habilitación de centros hospitalarios, que hay que condicionar su emergencia en COVID, tenemos 1.100 millones de pesos destinados para eso. Ampliar la capacidad de camas, ampliar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, ampliar todas las capacidades sanitarias que hagan falta. ¿No? Y habilitar nuevos centros. Claro, para la habilitación tenemos 540 millones de pesos. Hemos incrementado en 500 millones de pesos los programas de alto costo. Sabes que eso precisamente se llaman así por alto costo, ¿no? Y hay gastos en COVID que son de alto costo. Igualmente, disminución de la morbilidad, fortalecer la vigilancia epidemiológica. Nos registramos con 500 millones de pesos para que cuando salga la vacuna, tener la disponibilidad y el país pueda tener acceso a esa vacuna. Es una previsión, que ahí tuvimos una cooperación también con grupos de empresarios para el inicial para nosotros estar en la lista de países que van a ser tan pronto salga la vacuna. Ojalá salga rápido. El presidente habló de 4 millones de dólares que al menos los grupos empresariales iban a poner la mitad y el gobierno, el Estado Dominicano, iba a poner la otra mitad, para que la gente tenga una idea, para poder separar cuando salga la vacuna y ser dentro de los primeros países que tendrán acceso a la vacuna Oxford, que se produce entre Argentina y México con el respaldo de la Fundación Slim y la Fundación Clinton. Y a partir de esas reuniones de trabajo del gobierno actual en estos 15 días con estas fundaciones, fue que nos aceptaron como país estar en esa lista. Exacto. Y aportar solamente ese dinero inicial para poder acceder a tener derecho para 10 millones de dominicanos. O sea, va a venir vacuna para todo el mundo, pero para tener derecho a adquirir la vacuna.